Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Vamos a hablar de las religiones de los pueblos del Volga y los Urales occidentales. Entre las religiones de Europa, donde se mantenían con particular perseverancia, y en parte se mantienen aún, las formas primarias de creencias religiosas, se cuenta la religión central del Volga, donde habitan varios pueblos que pertenecen a diferentes familias idiomáticas: los Mordvas, Maris y Udmurtios o ugrofineses, y también los Chuvasos, los tártaros y basquirios o turcomanos. Parte de estos pueblos fue convertida al islamismo ya en los siglos XIV al XVI, en los tiempos del Kanato de Kazán. Otra parte fue cristianizada por los misioneros rusos, especialmente en los siglos XVIII y XIX. Pero tanto los grupos cristianos como los musulmanes conservaban de hecho muchas creencias nativas, especialmente los udmurtios, los maris y los chuvasos, y en parte también los mordvas. Eso se explica por el hecho de que el desarrollo económico y social de los pueblos de las regiones del Volga con anterioridad a la Revolución de Octubre fue muy lento. Conservaron las supervivencias clánicas y la vida comunal hasta la implantación del poder soviético. Las creencias de dichos pueblos se nucleaban preferentemente en torno de dos ejes principales: el culto agrario, vinculado con la organización agraria comunal, y el culto familiar clánico de los antepasados. Las demás formas de creencias religiosas locales retrocedían a un plano secundario. Hablemos de ellos, del culto agrario. El ciclo agrícola de ritos mágicos religiosos se adaptaba, como entre otros pueblos, a los momentos culminantes del año agroeconómico. En invierno, cuando el sol señalaba el próximo advenimiento de la primavera, se organizaban sesiones de adivinación, particularmente en lo que se refería a la futura cosecha. Con eso se relacionaban también las diversiones y juegos de la juventud. Los maris y los chuvasos celebraban la fiesta de la pierna de oveja. Se trataba de un método de adivinación según el color de la lana de una oveja que tomaban del establo al azar en la oscuridad de la noche. Un brillo particular tenían las fiestas primaverales dedicadas a la primera labranza y la siembra. La fiesta del arado, de los maris, el Aga Pairán, de los Mordvas, el Kremet Ok, Sabankos, de los Chuvasos, el Akatui, de los tártaros y basquirios, el Sabantui. Los Chuvasos celebraban esta fiesta al terminar la siembra, los otros pueblos antes de iniciarla. Se acostumbraba a preparar para la fiesta especiales alimentos rituales: pasteles, buñuelos, huevos duros, etc. Se hacía cerveza y se vestía de ropa limpia. Se celebraba la fiesta en el bosquecillo sagrado, pues toda comunidad tenía uno, o en el campo. Se ofrendaba parte de la comida preparada en sacrificio a la madre tierra. Los udmurtios colocaban los huevos en un surco, o bien al dios o los dioses. Los maris arrojaban a la fogata trozos de alimentos, los morvas colgaban de un árbol alto un cesto con alimentos. En estos ritos salta a la vista el empleo de la magia imitativa. Por ejemplo, los huevos, como símbolo de fertilidad, deben transmitirla a la tierra. Algunas veces el rito se interpretaba en sentido mitológico. Por ejemplo, los chuvasos lo veían como un misterioso matrimonio de la tierra y el arado. Las fiestas estivales, ajustadas a la finalización de la siembra, tenían asimismo una orientación mágica. Por ejemplo, la plegaria Uichuk, sacrificio campesino, y Sumar Chuk, imploración de lluvia, tenía la finalidad de atraerla, la lluvia. Cuando se practicaba Uichuk, se sacrificaban animales, cerveza, pan ritual. Al celebrar Sumar Chuk, se efectuaba un baño ritual colectivo o se arrojaba agua unos a otros. Los maris, cuando se prolongaba la sequía, se iban al río todos y una de las mujeres, vestida con ropa ritual, salpicaba con una escoba agua sobre los partícipes del rito mientras dirigía a los dioses el ruego de lluvia. En las regiones norteñas de la República Socialista Soviética, autónoma de los maris, se sacrificaba a la madre agua un cordero o un toro negros. Los Mordvas celebraban la fiesta estival Baban Kasá, en la que las principales participantes eran mujeres que oraban y ofrendaban un sacrificio a la madre agua.
En el periodo de floración de los cereales, la población obedecía a ciertos tabúes. Estaba prohibido cavar la tierra, edificar, cortar leña, para no molestar a la tierra a la que creen embarazada en esta época. Los chuvasos celebraban en esos momentos su principal fiesta de verano, la Sinse, que a veces se llamaba también la fiesta de la tierra, el Ser Prasnike. La tradición de esta fiesta exigía, en primer lugar, observar una serie de tabúes religiosos mientras florecía el centeno, de 1 a 3 semanas. En segundo lugar, plegarias y sacrificios al terminar este plazo. Los tabúes se declaraban solemnemente en nombre de toda la comunidad. Desde mañana empieza Sinse, lo proclamamos. Se prohíbe dar golpes, romper y segar la hierba, secar el grano, sembrar, excavar piedras, moler granos en el molino, usar camisas de telas coloreadas y coser trajes de estas telas. Todos deben vestir solamente de blanco. El plazo es de 10 días. El tabú era obligatorio para todos los miembros de la comunidad bajo la amenaza de un sensible castigo por insumisión. El propósito de estos tabúes y sacrificio radicaba en proteger la cosecha contra el granizo, la tempestad y otros flagelos naturales. Cuando se producía una sequía y amenazaba con arruinarse la cosecha, los mismos chuvasos practicaban el curioso rito netamente mágico del robo de tierra, el Servalanti. Lo ejecutaban igualmente toda la comunidad y tomaba la forma de una especie de ritual nupcial. El novio, elegido por la comunidad, encabezaba el cortejo de bodas que iba en carros a alguna comarca feraz. Una vez allí, tomaban en el campo, de 7 lugares diferentes, puñados de tierra considerada la novia. Luego llevaban a la novia junto con la dote, la fertilidad, a los campos de la propia aldea y allí esparcían la tierra robada por las parcelas. Todo ello era acompañado de conjuros y exhortaciones a la novia, amar al novio y entregarle sus riquezas. Se trata del tipo imitativo contactual de magia agraria. La principal fiesta agrícola estival de los marís era el Shuren. La celebraban en conjunto los pobladores de varias aldeas que se unían en ligeras permanentes de comunidades, las Tebe. Se trataba de singulares uniones de las comunidades, especialmente para el culto. Quizás una supervivencia de antiguas uniones clánicas podían formar parte de ellas hasta 20 comunidades rurales. Para celebrar el Shurun, los habitantes de las aldeas que formaban parte de la Tebe reunían mediante colecta el ganado para los sacrificios, varias decenas de cabezas. Las plegarias se efectuaban en el bosquecillo sagrado, propiedad de la Tebe. Sacerdotes electos, los Karti, dirigían la oración y los sacrificios. Se elevaba la plegaria a las divinidades particulares del Shurun. Se degollaba en su honor el ganado, y luego se asaba y comía la carne del sacrificio. La fiesta finalizaba con diversiones y juegos colectivos. Después de recoger la cosecha, celebraban ritos con sacrificios a los dioses en señal de gratitud. Antes de eso no estaba permitido comer el grano nuevo. Se trataba de una especie de sacrificio de las primicias, o sea, en esencia, el levantamiento ritual del tabú. Hablemos de cultos familiar clánicos. Los pueblos de las regiones del Volga, especialmente los marís y los udmurtios, conservaron muy puras las formas de cultos familiar clánicos. Se trata, en medida considerable, de un culto de antepasados. Dicho culto se manifestaba en forma particularmente notoria en la tradición familiar o clánica de ofrecer un banquete fúnebre a la memoria de un muerto, tradición que se practica todavía. Si bien en los pueblos del Volga el rito funerario en sí estaba marcado por un temor supersticioso al difunto común, a muchos otros pueblos, en cambio la tradición de los banquetes recordatorios reflejaba una actitud muy distinta respecto de los muertos, la preocupación por ellos y al mismo tiempo el deseo de asegurarse su benevolencia y protección. Los banquetes fúnebres se realizaban en distintos momentos, los familiares 3, 7 y 40 días después del fallecimiento, y al cumplirse el aniversario, los del clan en conjunto en primavera y el jueves de Pasión en Pascuas. La idea básica en todos los casos era la misma. A los difuntos se los invitaba a tomar parte en el banquete, se les ofrecía comida y bebida y luego se les pedía que fueran buenos y ayudaran a sus parientes y descendientes. Se les hablaba a los muertos como si estuviesen con vida y eso ocurre aún hoy. A veces la gente va al cementerio para invitar al banquete a los difuntos.
Por ejemplo, entre los Morvás, el director del rito recordatorio, el más anciano del clan, formula la siguiente invitación. Bisabuelos, bisabuelos, oídnos, sacudíos el polvo de la tierra, venid a nuestra fiesta. Hemos hecho para vosotros hojuelas, fermentado cerveza. Reunid a vuestros parientes y venid. ¿Acaso haya entre vosotros alguien sin familia, a quien nadie ha de invitar? Traedlos a ellos también, para que no queden sin fiesta. Aquí tenemos de todo, sobradamente, alcanza para todos. Hemos preparado un lugar para que vosotros descanséis luego de la comida. En este discurso se advierte con gran nitidez la idea del parentesco clánico. A los difuntos invitados se los alimentaba, pero se les pedía en recompensa su protección. Entre los marís, el director del rito dirigía a los antepasados el siguiente discurso. Marís, ancianos, que os sea luminoso vuestro mundo oscuro y que haya en él goce. Comed sopa, comed tortilla, hay pan y sal de sobra. No os vayáis hambrientos, ojalá llegue a vosotros esta comida. Dadnos dicha, éxito y riquezas. Multiplicad las cabezas de nuestro ganado. Procuradnos buena cosecha de granos. Enviadnos vientos favorables y ayudadnos a vivir en abundancia. Otros pueblos tenían alocuciones semejantes. Únicamente en las creencias chuvasas respecto de las almas de los antepasados predominaba, al parecer, un sentimiento de temor. Allí se pedía a los muertos no tanto la protección como que se abstuvieran de perjudicar a los vivos, y les decían: os recordamos, nada ahorramos para honraros, rogamos a Thor, el dios, por vosotros, pero en cambio manteneos quietos, no os irritéis en la tumba, no nos causéis molestias, no nos visitéis. Para dar una acabada impresión de realismo se practicaba una especie de escenificación del convite a los difuntos. En los banquetes recordatorios familiares, uno de los parientes del muerto desempeñaba el papel de este, vestía sus ropas. A veces el intérprete se posesionaba tanto del papel que se ponía a relatar a los reunidos los pormenores de la vida en el otro mundo de uno de los parientes. Al finalizar el banquete se acompañaba a los difuntos de vuelta al cementerio. En estos momentos el director del rito, cuando se trataba de los udmurtios, decía: bien, regresad a casa con las camaradas, vivid en paz, sed benevolentes con nosotros, cuidad a nuestros hijos, nuestro trigo, nuestros animales y aves. Pero el culto familiar clánico no se limitaba al culto de los antepasados. Toda familia tenía su protector, su objeto sagrado familiar, que se guardaba en un lugar especial dentro de la casa o en la finca. Los udmurtios tenían el así llamado boshus. Era una caja hecha de corteza de abedul u otro objeto que se guardaba en la cuala. La cuala es la choza ritual levantada en el patio de la finca. Al espíritu vinculado con este objeto se le llamaba también boshut. El protector familiar de los chuvasos era Irig o Ierek. Por lo común se trataba de una muñeca que representaba a un ser femenino. Generalmente confeccionaban a los Ireg, las mujeres o las niñas, y se los guardaba en un cesto de corteza, colgado en un rincón del granero o en otro lugar. El protector familiar de los marís se llamaba Kudobadis. Se trataba de un haz de ramas guardado en la choza ritual, el kudo. Cada familia organizaba plegarias y sacrificios a sus protectores. También había oraciones clánicas colectivas, por ejemplo, entre los udmurtios, y las dirigían sacerdotes electos, los biosias, habitualmente los más ancianos del clan. Continuamos hablando del panteón de los dioses y espíritus. Las nociones que tenían los pueblos del Volga acerca de los dioses y espíritu son bastante nebulosas, ya que con las antiguas creencias nativas se mezclaron las aportadas por el islamismo y el cristianismo, y actualmente no resulta fácil discernir el origen de diferentes imágenes. Por extraño que parezca, la forma más arcaica de las ideas animistas se conservó entre los Morvás, pese a que este pueblo fue sometido, más que otros pueblos del Volga, a una prolongada influencia rusa.
Lo más característico aquí es que diversos elementos y fuerzas de la naturaleza están personalizados por mujeres. En general, asombra el predominio de las figuras femeninas en los espíritus. Entre los Mordvinos, Erthis eran el Bethaba, la madre del agua, el Biraba, la madre del bosque, Barmahaba, la madre del viento, Noropaba, la madre de la fertilidad, diosa de la cosecha, y Urt-Aba, madre de la casa, diosa del hogar, etc. Probablemente estas imágenes surgieron en la época del Canaan matriarcal, pero junto a ellas había personificaciones masculinas, evidentemente de un origen más tardío, los Mastir-Pash, el dios de la tierra, el Purgine-Pas, dios del trueno. La conjetura más verosímil es que la influencia cristiana contribuyó a que las Mordvas se formaran una idea acerca del supremo dios celestial al que llamaban con el simple nombre genérico Pas, los Erthis, o Sky, los Morkis. Los Maris, asimismo, conservaban la noción de numerosos espíritus y divinidades, considerando benévolos a algunos y malévolos a otros. Entre los bondadosos y benefactores se contaban las personificaciones de los elementos y objetos de cultivo, en parte femeninas, la madre del agua, la madre del fuego, la del sol, y en parte masculinas, el amo, el agua, el amo de la choza. Entre los malvados estaban los terribles dioses a los que se dulcificaba con sacrificios en la fiesta de Shierun. Del coro de dioses, Marí, se destacan los cuatro principales, el Kuguyumu, gran dios supremo, el Kugubiurshi, creador de la vida, Shoshenhaba, la diosa de la fertilidad, e Isebiurse, creador de los niños. De acuerdo con las viejas tradiciones, todo Mari, en el curso de su vida, debía ofrendar a cada uno de estos cuatro dioses principales por lo menos un sacrificio, generalmente vacas o caballos. Estos constituían una carga excesiva para una casa de escasos medios y a veces un Mari pobre se moría sin haber pagado su deuda a los dioses. En estos casos, la deuda pasaba al hijo, que empezaba por saldar los compromisos de su padre y recién entonces podía ofrendar un sacrificio en su propio nombre. El supremo dios benévolo de los Ummurtios se llamaba Kilchin-Himba. Como todas las divinidades bondadosas, habita en el cielo. Los dioses malos viven en la tierra. He aquí una idea en la que repercutió el influjo del cristianismo. La veneración de los Keremet probablemente llegó a los pueblos del Volga junto con el islamismo. Keremet es una palabra árabe. En las creencias de los pueblos del Volga adquirió diferentes acepciones. Se trata de distintos tipos de espíritus preferentemente malvados que exigen sacrificios sangrientos, pero también se denomina Keremet el sitio donde se ofrendan estos sacrificios, habitualmente el bosquecillo sagrado. Estos Keremet o bosquecillos, a veces rodeados de una valla donde se prohibía rigurosamente cortar árboles, se hallaban en las proximidades de las aldeas chubasas, marís y udmurtias. En estas últimas, dichos bosquecillos sagrados se llamaban también Lut. Hablemos de supervivencias del chamanismo. Junto con los cultos comunales agrarios y familiares clánicos, los pueblos del Volga conservaron vestigios, aunque muy débiles, del culto samánico más antiguo. Por ejemplo, los maris tenían, además de los sacerdotes comunales electos, los karti, a los así llamados muthan o mudjedich, adivinos, a quienes se atribuían aptitudes sobrenaturales. Se suponía que los mután se comunicaban con los espíritus maléficos y que podían provocar las enfermedades y curarlas. Se les tenía mucho miedo. Entre los Ummurtios desempeñaban idéntico papel los Tunó. Eran adivinos e intérpretes de sueños a quienes se pedía consejos, incluso cuando se trataba de elegir a los sacerdotes, los biosias. Un Tunó estaba en relaciones con los dioses y los espíritus y conocía por su intermedio el porvenir. Con frecuencia, cuando se operaba esta comunión, caían en éxtasis, es decir, un procedimiento perfectamente samánico. Los hechiceros curanderos de los chubasos se llamaban iopcia. Ellos también daban consejo y señalaban cuándo y cómo había que ofrecer los sacrificios. Los iopcia se dedicaban al engaño y a la extorsión. No se les quería, pero se les tenía miedo. La leyenda decía que después de la muerte de un iopcia, su alma podía transformarse en un Keremet. Hablemos de las creencias de los pueblos Komi.
Las creencias religiosas de los pueblos del noreste de Rusia, los komi permianos y los komi cirianos, difieren notablemente de la de los otros pueblos del Volga, sobre todo en dos puntos. En primer lugar, aquellas creencias se habían formado sobre la base de una economía forestal y cazadora y no agrícola, como sucedió en el Volga central. En segundo lugar, la colonización rusa penetró antes y más profundamente en estos pueblos, convertidos ya en el siglo XIV, gracias a la actividad de Stefan Persky y sus sucesores. Por tanto, aquí repercutió con mayor fuerza el influjo de las creencias populares rusas, sin hablar ya de la ortodoxa. En cuanto a la descripción de los pueblos komi y de su religión, tiene especial valor las obras de Kladim Popok y en el periodo soviético de Sidorov. En las creencias populares de los komi, en particular los komi cirianos, significaban mucho los cultos a los oficios. Los komis son excelentes cazadores. La caza es un oficio siempre expuesto al riesgo de un fracaso y por eso se mantuvieron entre ellos las antiguas supersticiones y tabúes. Los cirianos cazaban en grupos organizados y el dirigente o patrón del grupo debía ser necesariamente un hechicero. Justamente a esta cualidad suya atribuían la aptitud de hallar un buen coto y de proporcionar abundante botín al grupo. En otros tiempos solía haber rivalidad e incluso hostilidad entre diferentes grupos, de ahí la creencia de que los hechiceros patronos de los grupos tratan de desorientarse unos a otros. Aquel cuya hechicería es más poderosa hará que su grupo regrese con botín. La economía fundada sobre la caza y la pesca brindó un terreno propicio a la fe en los espíritus de la naturaleza, por lo demás parecidos a los espíritus rusos. Borsa, el espíritu del bosque, es un brovista aficionado a extraviar a la gente en la espesura. Kul, el espíritu del agua. La fe en el maleficio era muy fuerte. Eso se debía a la difusión de las enfermedades nerviosas, histerismo o icota, y otras, sobre todo, entre las mujeres, provocadas por las condiciones sociales de la vida. Tales enfermedades se atribuían al mal de ojo o al maleficio. Se suponía que el mal de ojo podía ser provocado involuntariamente por una palabra dicha al azar, de ahí el nombre de mal de ojo, vomit, de vom, boca. Pero el maleficio podía ser mandado deliberadamente. Lo hacían principalmente los hechiceros. La fe en ellos era muy grande y se les atribuía las capacidades más extraordinarias. La más original de las creencias komicirianas, que se refiere al maleficio, es la leyenda acerca de Seva. La palabra Seva significa, ante todo, una enfermedad determinada, la histeria, pero también la causa que la provocó. Y bien, se representaba esta causa como cierto ente material que penetra en el cuerpo del enfermo. La Seva tiene el aspecto de un palito, un hilo, un grano de polvo o insecto, y puede introducirse a través de la boca junto con el alimento. La envía el hechicero, quien la guarda y educa de antemano y luego la pone en circulación. Una vez dentro del cuerpo de la persona, la Seva crece allí, se desplaza a voluntad, muerde y sofoca a su víctima, a la que puede llevar a la muerte, después de lo cual se marcha y se instala en otra parte. Se la puede aniquilar únicamente con el fuego y entonces es posible que muera el hechicero que la envió. Las leyendas acerca de la Seva constituyen una interpretación supersticiosa de los fenómenos de histerismo. A los enfermos los trataban exclusivamente los curandores, y asimismo con procedimientos de hechicería. Algunas creencias relativas a los animales hacen pensar en oscuros vestigios de totemismo. Quizá la singular leyenda de los komicirianos acerca del misterioso doble del hombre también tenga vínculos históricos con el totemismo. Todo hombre tiene su doble invisible o su alma exterior, el Hort. Según algunos datos, este Hort puede encarnarse en un pájaro. Los ugrios del Obi tienen una creencia semejante en un Urt. En otros pueblos vecinos no se ha observado nada similar. Es interesante la creencia de los komi permianos en los chuda, pequeños seres invisibles a quienes se ofrendan sacrificios de poco valor y que se asocian de alguna manera con la antigua y legendaria población de la zona los chundis, pero no son la misma cosa. Por ahora, el nexo entre los chudís legendarios y los chudas mitológicos es poco claro. En cuanto a las nociones de los komi acerca de la suprema divinidad, es probable que hayan sido inspiradas por el cristianismo. Y por último, hablemos de tentativas de reformar la religión.
A partir del siglo XVIII, el gobierno zarista aplicó la política de cristianización obligatoria de los pueblos del Volga, política que integraba el sistema de opresión terrateniente policíaca. Dicho sistema despertaba una sorda resistencia entre los campesinos morbás, marís y otros. La protesta espontánea revestía a veces una forma religiosa, el rechazo de la fe ortodoxa, impuesta compulsivamente, el retorno al paganismo, pero al mismo tiempo intentos de mejorar, de reformar de algún modo la antigua religión para oponerla con mayor eficacia al cristianismo. Uno de los episodios relevantes de este reformismo fue el movimiento de los morbás del distrito de Teriuj, la provincia de Nizhny Novgorod, que se produjo a comienzos del siglo XIX. Se trataba de los morbás de Teriuj, hoy completamente rusificados. Este movimiento se inició como una resistencia netamente campesina a la opresión terrateniente feudal. Rehusaron a la prestación personal, pero más tarde tomó envergadura, se adhirieron a él los campesinos morbás adscritos a las tierras fiscales y por último revistió la forma de movimiento religioso. Apareció un profeta local, el campesino morbá Kudma Alexej, cuya prédica decía: «Cristo no existe ya, tampoco habrá religión cristiana». Sostenía que era necesario volver a la vieja fe morbá, a las antiguas tradiciones morbá y emancipar al pueblo del yugo terrateniente. No se sabe con exactitud en qué forma esperaba Kudma resucitar la religión morbá, en ese entonces ya olvidada por mucha gente, ni si tenía la intención de reformarla. Al parecer sí, porque se proponía colocar en el sitial de Cristo a la Virgen María, a San Nicolás de los Milagros y a San Miguel Arcángel, es decir, un préstamo del mismo panteón cristiano. Pero el movimiento fue sofocado enseguida, Kudma Alexej detenido y procesado. Durante largo tiempo lo mencionaron las leyendas populares locales como Ad-Kudma Dios Morbá. Otro movimiento surgió entre los marís, pero tenía un carácter más pacífico, puramente de reforma religiosa. Se trata de la secta Kugu-Sortá, la vela grande. Se inició entre los marís, no convertidos todavía en la década del 70 del siglo XVIII, pero se propagó ampliamente a finales del XIX, a raíz de la persecución policial recrudecida. La enseñanza de esta secta presentaba una mezcla de ideas religiosas marís y cristianas. El culto se rendía a los dioses, entre ellos también a Cristo. Los miembros de la secta Kugu-Sortá simplificaron el culto y abolieron los sacrificios a los espíritus inferiores. Los partidarios más estrictos de la secta rechazaron en general todo sacrificio sangriento, limitándose a sacrificar panes rituales, hojuelas, miel, es decir, una forma menos costosa del culto. Los miembros de la secta evitaban el empleo de objetos comprados y procuraban retomar a la economía campesina patriarcal natural.